¿A qué se debe lo que estamos viviendo? Muy buen día, Luis Alberto, muy buen día a todo el auditorio. Así es, desafortunadamente la violencia pues ha aumentado en los últimos meses en la capital. Desafortunadamente las agresiones armadas, como ahorita lo mencionaba Carlín también, las muertes. Y déjame decirte que datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de enero a agosto contabilizaron 99 homicidios dolosos en la capital. Había que esperar a los datos oficiales para el mes entrante de septiembre para ver la coincidencia con estos números de delitos que se tienen contabilizados periodísticamente. Sin embargo, sí es desafortunado esto que se ha venido viviendo. Nosotros desde el observatorio lo habíamos señalado ya hace algunos meses, que de no generar pues condiciones, estrategias y otro tipo de programas, desafortunadamente íbamos a tener una situación como la que se está viviendo. ¿Y en qué nos basamos, Luis Alberto? En las estadísticas que se han venido presentando, en lo que ha venido ocurriendo respecto al aumento de la violencia en todas las modalidades, sobre todo en los robos. Las agresiones armadas también en los últimos meses en Hermosillo han aumentado, y todo esto va generando pues ese caldo de cultivo para que desafortunadamente se vengan a presentar incidentes como los homicidios y otro tipo de delitos cada vez con más violencia, ¿no? Y es ahorita lo que se está presentando en la capital. Creo yo que es importante pues el que la autoridad en sus 3 órdenes de gobierno pues presente o redireccione las estrategias que ellos señalan que tienen, pues para saber realmente en qué consisten, ¿no? Que a veces pues nos quedan a deber, ¿no? ¿Qué está detrás? Porque hay nueva autoridad, tampoco vamos a decir que, a ver, es que la llegada de un nuevo gobierno o la herencia de ver que, ¿cómo podemos explicar lo que está ocurriendo, esta escalada? Porque antes no veíamos así también de repente lo que se publica o no se publica. A ver, ¿qué está detrás desde este punto de vista? Bueno, mira, Luis Alberto, como te digo, es algo que se veía venir y nosotros lo comentamos de que de no tomarse las medidas necesarias estaríamos en una situación como la que desafortunadamente está viviendo Cajeme. ¿Y por qué lo señalamos de esa manera? Porque Cajeme, antes de llegar a los picos de violencia que también tienen, que también notas periodísticas señalan que el mes cerró con alrededor de 50 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que se tiene registro en un mes. Lo que se vino presentando anterior a todo esto que se está viviendo ahorita en el caso allá de la capital es precisamente lo que comentamos: aumento de la violencia en los robos cometidos por arma de fuego, lo que se fue padeciendo respecto hacia los delitos como los despojos, también con arma de fuego, los robos a negocio. Entonces, todas esas situaciones que se están presentando son las que desafortunadamente a veces, ante la impunidad de sancionar algunos delitos, se va generando todo este ambiente para que pues suceda lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? En la escalada de violencia. El problema se ha ido recrudeciendo, sí. Han sido evidentes sí. ¿Pero qué es? ¿Lucha de qué? O sea, ¿a qué se le atribuye cuál pudiera ser la explicación sociológica, temática que pudiéramos decir? Bueno, mira, por una parte, las autoridades lo han señalado de que esta escalada de violencia, ellos señalan que se debe a reacomodos entre grupos de crimen organizado, es lo que la autoridad ha señalado. Sin embargo, nosotros creemos que las responsabilidades de los índices de violencia no es tanto entre los cárteles o implementaciones del sistema, sino en la poca capacidad de los operadores, y hablo de los operadores en sus 3 niveles de gobierno, de llevar a cabo su trabajo. La inteligencia definitivamente de la autoridad o no está funcionando o no se está utilizando de una manera pues correcta, ¿no? De una manera para hacer frente a estas situaciones que se están presentando ahorita, cada vez vaya con más violencia, ¿no? Como la que estamos viendo. Para cerrar, ¿qué es lo que le pides a la autoridad para evitar que esta escalada de violencia aumente?
Bueno, mira, el qué hacer es evidente, se necesita un programa claro, se necesita incluir a los diferentes actores sociales para poder romper poderes fácticos. El Estado, es decir, la autoridad necesita en su conjunto a ciudadanos de la misma manera que los ciudadanos al Estado. Es importante la transformación, ir transformando estos con modelos, con programas que han tenido éxito en otras partes del país o inclusive internacionales. El avance obviamente puede ser lento, pero debe de ser progresivo para salir de estas crisis que se viven en las ciudades, y sobre todo es que sí es posible recuperar la paz. Hay experiencias nacionales o internacionales. Sin embargo, debe haber un trabajo constante de parte de la autoridad y de la sociedad, ¿no? Creo yo que ahí, Luis Alberto, en el caso de nuestra capital, en el caso de algunos municipios del estado, sigue quedando a deber un poco el sentido de apertura a diferentes voces, academia, a profesionales, para poder generar planes y sobre todo, evidentemente, el ir viendo, el ir observando y el saber cuándo pueden ser programas exitosos y que se sigan replicando, y cuándo también se pueden dar otros nuevos, ¿no?, que vengan a mejorar las condiciones de seguridad. Totalmente. Pues te agradezco mucho, hay que seguir observando entonces, Emilio, esperemos que esto no se agudice y se frene, porque sí es necesario que, insisto, la capital no se complique como Cajeme, porque hay riesgos, ¿no? Que Hermosillo, si no se actúa a tiempo, pues pudiera ponerse como Cajeme, Emilio. Así es, Luis Alberto. Yo creo que hay también un reto muy grande en los nuevos alcaldes, en los nuevos comisarios. La coordinación, aunque pareciera una palabra muy usada, ¿no? Muy en constante de parte de las mismas autoridades, la coordinación debe ser efectivo, pero el ingrediente que yo siento que sigue haciendo falta en los municipios, en cualquier municipio y a nivel autoridad de Estado, sigue siendo el ingrediente de la apertura hacia la sociedad en términos generales, hacia la autocrítica, hacia el reconocer lo que se llegue a hacer, en el caso de que así sea, pero en la apertura, como te digo, en academia, en instituciones, pues para poder tener programas que han sido exitosos de otras partes y hacerlos a la medida de la capital o de los municipios que están sufriendo este tipo de situaciones. Sin duda. Entonces, coordinación y apoyo para que esto también no se desborde. Te agradezco mucho, Emilio. Gracias, Luis Alberto. Buen día. Corte y vuelvo con Ana Gabriela Guevara, el caso de nepotismo en Guaymas. Tengo muchos comentarios de la audiencia, ahorita los leo al volver de corte. Lo que ocurre en Empalme, lo que ocurre en Guaymas con Águeda Barojas, los reciclacentros, Ana Gabriela Guevara y más.